Buenas tardes, en esta ocasión vamos a ver enfermedades por expansión de repetidos de nucleótidos. Bueno, en la imagen tenemos lo que es una horquilla y una formación de cuádruplex de RNA. Bueno, como tal, estas enfermedades se deben a la expansión de repetidos de microsatélites o en general se refiere a repetidos de nucleótidos que pueden ser por microsatélites, ¿no? Y contribuyen a la herencia de aproximadamente 30 enfermedades diferentes, la mayoría de contextos que afectan el desarrollo y sobre todo con una expresión clínica neurológica. ¿Por qué pasa esto, no? O sea, los microsatélites sabemos que es un patrón de repetidos en tándem de pequeño número, ¿no? Entonces, lo que sucede es que este tipo de secuencia en particular en el genoma, pues tiene una gran inestabilidad y por tanto una tasa alta de mutaciones específicamente en cuanto al número de repetidos, que de por sí es una característica de variabilidad biológica, ¿no? Entonces, el umbral a veces es muy corto entre lo que es el rango de repetidos normales y ya la forma patológica, ¿no? Y bueno, la mayoría nos va a llevar a la pérdida de función como tal de la proteína o ganancia de función en las proteínas o RNA tóxicos. Y aquí lo tenemos, ¿no? Está en nuestro genoma, donde encontramos diferentes patrones de repetidos en tándem. Dentro de ellos tenemos los microsatélites, ¿no? Que son repetidos que van de 1 a 9 pares de bases. Y bueno, encontramos clústeres por todo el genoma, ¿no? Los macrosatélites, como los alfa satélites y eso, se encuentran casi siempre en el centrómero o hacia los telómeros. Sin embargo, los mini y microsatélites se encuentran dispersos por todas las regiones, más frecuentemente en regiones como intrones o regiones no traducidas, pero también pueden estar en regiones traducidas. Bueno, aquí es muy importante mencionar algo. Hay algo que se llama fenómeno de anticipación que puede estar en algunas de las enfermedades relacionadas a este fenómeno de expansión. Y a lo que se refiere es que hay una relación directa entre el número de repetidos y la gravedad e inicio de los síntomas. Por ejemplo, si hablamos de Huntington, hablamos de que entre más repetidos haya, más tempranamente se manifestará la enfermedad y pues como por ende por una mayor gravedad, ¿no? Entonces, el que estas secuencias son inestables quiere decir que en meiosis pueden presentar un aumento o retracción en el número de repetidos. Si se da el aumento, esto nos puede conducir a que esta enfermedad, por lo que comentamos hace un momento, sea más grave y de inicio más temprano. A esto se le llama fenómeno de anticipación. Y bueno, pues recordemos que estas mutaciones son heredables, pero de una forma inestable. En Huntington la anticipación es paterna, pero en otras enfermedades como en X frágil la anticipación es materna. Bueno, en cuanto al mecanismo de por qué se dan estas enfermedades, pues se ha postulado muchos tipos de mecanismos, la mayoría referidos en cuanto a la replicación del DNA, ¿no? Entonces hay algo que se llama el deslizamiento de la polimerasa, que en este caso se forman algunas estructuras con el DNA, y al momento de estar haciendo la replicación semiconservativa, pues se da un deslizamiento formando una horquilla y se reinicia nuevamente y se retoma nuevamente y se vuelve a repetir y formamos otras horquillas u otros patrones estructurales. Esta es una de las teorías que se ha postulado, sin embargo hay varias y ninguna ha sido totalmente comprobada. Y bueno, les comentábamos que pueden estar en regiones codificantes y no codificantes. Los microsatélites forman aproximadamente el 3% del genoma y lo que se cree es que probablemente surgen a partir de el deslizamiento de como tal lo que sería la plantilla para la polimerasa, ¿no? La cadena parental, que es la que utilizamos de esta forma. Y bueno, nuevamente como lo veíamos, ¿no? El fenómeno de deslizamiento. Bueno, como les mencionamos, hay muchas enfermedades. Sí los invito a que los revisen con mayor cuidado. Las que vamos a ver es Huntington y X frágil. Sin embargo, pues hay muchas ataxias espinocerebelosas, distrofias miotónicas, entre muchas otras, ¿no? La mayoría son dominantes, pero hay enfermedades como la ataxia de Friedreich, que son recesivas, también pueden existir. Bueno.
Entonces empezamos con la enfermedad de Huntington. Huntington, bueno, aquí tenemos la fundación, tenemos un número MIM, es una enfermedad neurodegenerativa hereditaria de forma autosómica dominante, sin embargo, recordemos, no entra en una herencia clásica por el fenómeno de anticipación. Bueno, y se caracteriza por deterioro en 3 esferas, motor, conductual y cognitivo, de forma progresiva y pues que termina con la muerte del paciente. ¿Ok? La edad de inicio es muy variable, depende del número de repetidos directamente, pero en promedio hablamos de que está entre los 35 y 45 años, en promedio 40. Y bueno, el rango es muy amplio, ¿no? La sobrevida a partir del inicio de los síntomas principales pues es entre 15 y 20 años, la mayoría solo 15. Y se debe a unos repetidos del triplete CAG que codifica para glutamina en el gen HTT que codifica para la proteína huntingtina. Y lo que nos va a llevar es la degeneración de neuronas de los núcleos basales, sobre todo el núcleo caudado, putamen, como el estriado. Bueno, entonces hablábamos de que había una correlación directa entre el número de repetidos y la presentación de la enfermedad. Entonces, tiene anticipación por meiosis paterna, es autosómica dominante con penetrancia completa. Y cuando hablamos de que los repetidos son normales en un rango de normalidad, hablamos que menos de 27 repetidos se consideran estables. Es decir, que a pesar de la meiosis paterna, materna, etcétera, no tienden a aumentar. Sí pueden presentar variabilidad, pero sin salir de este rango. Sin embargo, cuando nosotros ya hablamos de 27 a 35, aquí tal vez no haya manifestaciones clínicas tampoco, pero ya hay un riesgo de que presenten una expansión de tripletes y por tanto podamos tener en la siguiente generación, ahora sí, un síndrome de Huntington. Y bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, de 36 a 39 se ha caracterizado como una forma de Huntington de inicio muy tardía. Hablamos de más de 60 años, que se puede llegar a confundir igual con otro tipo de enfermedades. Y por otro lado, cuando entramos a 40 a 49, aquí sí ya tenemos el Huntington clásico, ¿no? Que inicia en promedio a los 40. Pero también si seguimos aumentando con esta inestabilidad y siguen aumentando, pues entonces entramos a las formas de inicio temprano, que son menos de 30 años, o bien el Huntington en el adolescente, ¿no? El Huntington juvenil, o también llamada forma Westphal. Y también si son más de 80, pues ya lo vamos a ver antes incluso de los 10 años, es decir, la forma infantil. El paciente más joven que se ha identificado presentó sintomatología apenas a los 18 meses. Sin embargo, aquí el patrón cambia porque es un patrón más relacionado a la ataxia. ¿Ok? Bueno, pero entonces recordemos, el eje son motor, cognitivo y psiquiátrico. Bueno, la prevalencia promedio es de 10 a 12 por cada 100.000 habitantes. Hay que recordar que al ser una enfermedad autosómica dominante podemos llegar a encontrarla en algunas poblaciones con un poquito más de frecuencia. El cuadro clínico lo podemos dividir la parte motora en sintomatología temprana, media y tardía. En cuanto a la temprana es muy fácil confundirla porque son datos sutiles, ¿no? Recordemos que Huntington inicia con una tendencia hiperkinética y va a evolucionar a una forma hipocinética. Entonces, dentro de lo que podemos encontrar, pues son rasgos de torpeza, agitación, irritabilidad. Dentro de la parte neurológica, a la par podemos encontrar esta parte de irritabilidad que puede coexistir o progresar hacia apatía, ansiedad, desinhibición, alucinaciones, movimientos anormales de los ojos y una de las manifestaciones es depresión. Ahorita desglosaremos un poquito más esto. En la sintomatología media el predominio va a ser por movimientos como con distonía, que son contracciones involuntarias sostenidas que pueden causarnos incluso posturas incómodas, dolorosas. También puede haber movimientos involuntarios. De hecho, empieza la progresión hacia movimientos involuntarios, problemas de equilibrio de la marcha y empieza la corea, ¿no? La corea como tal son movimientos involuntarios de tipo bruscos, de gran amplitud, sacudidas. Pueden ser movimientos de los miembros, de cara o tronco, como movimientos rápidos en el cuello, la cabeza, y se presentan sobre todo durante el día y se exacerban con el nivel de estrés. Los problemas con
actividades. En cuanto a lo cognitivo neurológico, pues vamos a empezar con problemas con actividades que requieren habilidades manuales, movimientos voluntarios lentos, dificultad para iniciar el movimiento, imposibilidad para controlar su velocidad, la fuerza del movimiento, la reacción lenta, debilidad generalizada, y empieza la pérdida de peso. Y en la sintomatología tardía, como habíamos mencionado, pues tiene un patrón hipocinético marcado por la rigidez y la bradicinesia, donde hay una franca dificultad para el inicio y la continuación del movimiento. La corea puede llegar a ser severa, pero esto es muy poco común. Como decíamos, casi siempre predomina el patrón hipocinético. Aumenta la pérdida de peso llegando a ser severa. Ya perdemos la capacidad para el desarrollo de nuestras actividades propiamente, la capacidad del lenguaje, problemas incluso para deglución con el riesgo de asfixia, y de hecho es una de las principales causas de muerte, como tal la neumonía relacionada a la broncoaspiración, y bueno, ya es imposible el autocuidado como tal. En cuanto a las alteraciones cognitivas, bueno, pues recordemos, aquí lo que vamos a ver es alteraciones de memoria, pensamiento lento, alteraciones visoespaciales y la pérdida de la capacidad de adquisición de nuevos conocimientos. Empezamos con la pérdida de capacidades en la ejecución, en la planeación, en la organización, la capacidad de llevar varias tareas a la par, es decir, el multitarea, y esto va a ir progresando hasta llegar a una demencia. En este es muy importante mencionar que al contrario de Alzheimer, aquí la memoria sí se va afectada, pero un poquito más tardío, pero como lo que se está afectando sobre todo son las vías corticoestriales, el proceso es que la búsqueda de esa información a través de la memoria es el mecanismo afectado, no como tal la capacidad de recordarlo, sino el poder llegar a ese recuerdo. Bueno, continuamos con las alteraciones psiquiátricas. En este caso, las primeras partes casi siempre las mencionan como cambios de personalidad. ¿Y esto a qué se refiere? A que pueden presentar una irritabilidad muy alta que puede incluso desatar pues crisis de ira, de agresividad, y esto es bastante frecuente, hablamos del 22 al 66%, y estas son sobre todo por afección al lóbulo frontal. Entonces lo que vemos es un patrón de desinhibición, de irritabilidad, etcétera, ¿no? Bueno, entonces después vamos a ir progresando a unas fases más apáticas, fases de abulia, de apatía, donde incluso podemos tener datos más semejantes a una depresión. Y ojo que aquí es algo de discutir muy importante, ¿no? Porque a pesar de que digamos mucho a Huntington con la depresión, no sabemos si es como tal parte de este desarrollo neurológico, porque la mayoría de personas con Huntington en realidad en las fases medias y tardías no manifiestan sentirse deprimidos. O sea, tienden más a tener una abulia, una plenitud de emociones. Sin embargo, los picos donde encontramos una gran cantidad de depresión es al momento del diagnóstico o poco después de o bien cuando empieza la pérdida de capacidades. Entonces, puede ser como secundario al diagnóstico, más que parte como tal del cuadro clínico. Sin embargo, esto está mucho a discusión, ¿no? Algunas de las características también puede ser dentro de la inhibición, y también puede haber hipersexualidad, ¿no? Bueno, entonces más o menos esta es la progresión clínica que es importante mencionar. Bueno, vamos, la evolución de Huntington puede ser muy variable, tiene mucho que ver pues con el propio patrón de personalidad del paciente, con las circunstancias que vive, y bueno, la evolución independientemente del inicio de la edad tiende a ser más o menos la misma, y aproximadamente la duración de la enfermedad son los más o menos 15 años, ¿no? En promedio, y pues terminan con la defunción del paciente, con la muerte del mismo, irremediablemente, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar un poquito del causante del Huntington, ¿no? La huntingtina. El gen HTT está en el cromosoma 4, ahí tenemos señalado el locus, y tiene una expresión muy ubicua en todo el cuerpo, en prácticamente todas las regiones lo encontramos. Y es muy complejo porque en realidad tiene interacción con más de 200 proteínas diferentes. Y bueno, algunas de las propuestas o de las cosas que hemos encontrado con este gen es que se involucra directamente en la regulación transcripcional. Ese es como uno de los ejes, ¿no?
Por otro lado, tenemos, puede involucrarse también en la transferencia entre el núcleo y el citoplasma, afecta directamente la función sináptica, tiene también una actividad antiapoptótica y también se involucra en el transporte mediado por microtúbulos o por fusión de vesículas, y también podemos encontrarlo para la formación de vesículas autofágicas, y se ha relacionado por estudios filogenéticos con la evolución directa del cerebro humano. En realidad es un gen sumamente complejo, pero pues, y que tiene muchas actividades. De hecho, lo curioso es que siendo tan ubicuo y teniendo una expresión tan amplia en todas partes, en el desarrollo de la enfermedad de Huntington, lo que tenemos es que las lesiones principales desencadenantes se ubican muy específicamente en el cuerpo estriado. Entonces, algunas de las situaciones que hemos visto y podemos asociar a la clínica es, por ejemplo, las proyecciones neuronales espinosas de espinosas GABAérgicas estriatales. Entonces, estas tienen dos vías principales, la directa y la indirecta. Estas tienen una acción y una coacción en conjunto, ¿no? Las primeras, las indirectas, suprimen movimientos inapropiados. Si yo quiero tomar la botella, pues tengo que suprimir muchos otros movimientos que podría yo hacer, ¿no? Como tirarla, al momento jalarla demasiado fuerte o dirigir mi mano hacia otro lado. Todos esos movimientos que pudieran pasar, los suprimo a través de esta vía. Y en cambio la directa va a promover los movimientos que son apropiados para cumplir mi objetivo. Sin embargo, como estas son unas de las vías más específicamente afectadas, pues tenemos como consecuencia la corea, ¿no? El yo quiero hacer esto, no puedo. Y no quiero hacer estos movimientos, pero ya no puedo controlarlos, entonces aparecen. Bueno, aparte de esto también podemos encontrar el deterioro de neuronas piramidales corticales, y esto sobre todo se ha visto porque son muy sensibles a la deficiencia del factor neurotrófico derivado del cerebro, BDNF, que en particular tiene que ver mucho con esta proteína HT. Entonces, otras cosas es que se ha identificado de forma muy importante y de una afección sistémica, es que también la huntingtina se involucra en el metabolismo energético mitocondrial. Entonces, lo que se ha visto es que si no hay huntingtina en las dosis adecuadas, pues tendremos a tener este metabolismo alterado, y eso es lo que se ha asociado como tal estos defectos energéticos, pues con la pérdida de masa que sufre el paciente de Huntington, ¿no? Porque termina en una caquexia como tal. Bueno, aquí tenemos algunas conexiones. Aquí podemos ver las conexiones corticoestriadas, que son las primeras en verse afectadas, como ya lo mencionábamos. Y por otro lado, pues lo que hemos visto, ¿no? O sea, nosotros tenemos la neurona normal, sin embargo, cuando no se expresa adecuadamente la huntingtina, se afecta su maduración, envejecimiento, y se vuelve un mensajero tóxico como tal, y entonces tenemos que la célula tiende a morirse, degenerarse y morirse. Entonces, pues básicamente aquí estamos viendo una forma importante. Estos videos se los dejo en link para que vean los videos, para que los puedan ver en YouTube, viendo cómo se afecta la marcha, cuáles son los movimientos particulares y un poquito de la exploración neurológica. O el otro video es sobre Huntington juvenil, para tomar un poquito de conciencia de qué tan complicada, qué tan compleja es la vida de estos pacientes y sus familias. Ok, y aquí bueno, tenemos una gamografía donde podemos ver la actividad normal, y veamos estructuralmente cómo están los ventrículos y cómo, conforme va avanzando la enfermedad, va habiendo una atrofia generalizada con un alargamiento de los ventrículos laterales y obviamente la disminución de la función de forma prácticamente global, ¿no? O sea, es una afección muy importante, pero vean en el lóbulo frontal, por ejemplo. O sea, ya a estas alturas prácticamente la actividad es mínima. Bueno, continuamos entonces. En cuanto al tratamiento, pues no hay un tratamiento como tal que sea curativo. Sin embargo, pues se da tratamiento con medicamentos como la tetrabenazina, que nos ayude con la... en general, este medicamento se involucra en las vesículas de diferentes catecolaminas, también entre ellas incluida la dopamina, y entonces lo que hace es reducir como tal la existencia de dopamina como tal. Para esto poder inhibir un poquito
y disminuir la corea. Como tal ha funcionado levemente, pero sí modifica un poco la presentación de este síntoma. Otros medicamentos que se pueden dar también que ayudan tanto con la corea como las alteraciones psiquiátricas son los antipsicóticos como haloperidol, flufenacina, la risperidona y la olanzapina. También se ha comprobado, pero la verdad es que todavía esto está muy en estudio, que la estimulación cerebral profunda pues también puede llegar a disminuir los patrones coreicos. Sin embargo, puede aumentarnos los patrones distónicos y bradicinéticos. Entonces, pues todavía no es algo totalmente aceptado, ¿no? Y en cuanto a los tratamientos para depresión, pues podemos tener inhibidores de recaptura de la serotonina, y pues como tal los que más se utilizan son la fluoxetina y el citalopram, incluso la venlafaxina. Bueno, tenemos muchos tratamientos que están en estudio, como el uso de creatina, coenzima Q, etcétera, ¿no? Pero bueno, estos los dejo para que lo revisen con un poquito más de cuidado. Y algo que les quería comentar es que se está tratando de llevar a cabo terapia génica, sin embargo, estamos como muy temprano en estas etapas de investigación. Pues la idea es restaurar la función neuronal residual, ¿no? O sea, lo que todavía queda, que aunque disfunciona, podemos llegar a recuperarlo, y pues la neuroprotección para que no continúe la enfermedad como tal. Y un tratamiento muy esperanzador es el Ionis. En este caso es un oligonucleótido antisentido que va contra el RNA de la huntingtina que está alterado, y entonces bloquea su actividad. Entonces es esperanzador, parece que está teniendo muy buenos resultados, pues el tiempo lo dirá, ¿no? Bueno, entonces vámonos con el otro síndrome por cuestiones de tiempo, que es el X frágil. Aquí tenemos algunas asociaciones mexicanas y su número AMIM. Y bueno, esta es otra enfermedad por repetidos de trinucleótidos. Sin embargo, aquí nuestro repetido va a ser CGG, y hablamos de que puede tener la forma por la mutación y otra forma clínica alélica, que sería por la premutación, que es la forma de temblor y ataxia. Bueno, X frágil es la causa hereditaria más común de autismo y discapacidad intelectual, sobre todo en varones. Tiene una prevalencia de 1 en 2000 a 1 en 3000, realmente es variable, y en mujeres es de aproximadamente 1 en 4000 a 8000. Y bueno, vámonos directo a las características clínicas. Les sugiero esta revisión, se las voy a subir para que tengan una idea más o menos clara. Físicas. Tenemos las características, que es una cara larga, estrecha, tienden a tener macrocefalia, y las orejas son prominentes, como ahorita los veremos en las fotografías. También tienden a ser prognatos, suelen frecuentemente tener pie plano, macroorquidismo de forma postpuberal e hipermovilidad articular, que son datos muy frecuentes. En cuanto al patrón psicológico psiquiátrico, pues lo que tenemos es que la mayoría de estos pacientes van a tener un patrón muy hiperkinético. Entonces tiende la mayoría a tener trastornos de atención con déficit de atención y hiperactividad. Otro es que son muy frecuente el espectro autista, casi la mitad de los pacientes lo encontramos. Y la presencia de ansiedad, agresividad también es relativamente frecuente. Por otro lado, tenemos que el desarrollo va a estar retrasado, con un déficit del desarrollo del lenguaje, siendo un lenguaje muy escueto, muy estrecho, muy pobre. Y por otro lado tenemos la discapacidad intelectual, que también está sumamente frecuente. Y otros que podemos encontrar es estrabismo. Problemas gastrointestinales como el reflujo es muy frecuente, la tendencia a obesidad, convulsiones, entre otras cosas. El patrón de crecimiento es muy característico, tienden a un leve sobrecrecimiento, sin embargo al final, tienen un leve sobrecrecimiento. Sin embargo, al nacimiento el peso puede ser normal, ¿no? Y lo que puede estar aumentado es el perímetro cefálico ligeramente. Y al final, en la pubertad, el crecimiento pasa a disminuirse y puede ser una talla más baja de lo esperado comparado con los controles. Y suelen tener problemas para la alimentación por reflujo muy importante, y sobre todo una emesis recurrente. Tienen un reflejo de vómito muy aumentado, que de hecho es uno de los ejes del tratamiento, ¿no? Suelen tener mucha irritabilidad, ser hipotónicos con el retraso en el crecimiento. Después, en cuanto al segundo año de vida, se caracteriza por hiperactividad como tal y la tendencia a tener muchos berrinches.
El lenguaje va a estar demorado. Y el coeficiente promedio es de 41. Y tienden mucho al trastorno obsesivo compulsivo. En cuanto a lo neurológico, podemos ver el agrandamiento de algunas regiones como el hipocampo, el núcleo caudado, el tálamo y sobre todo los ventrículos laterales. La epilepsia puede estar en el 20% de los casos, aunque la mayoría serán crisis tónico-clínicas e incluso de ausencia. También podemos encontrar crisis parciales. Ya hemos comentado esto, aquí lo tenemos, ¿no? O sea, es una carita alargada donde podemos encontrar las orejitas prominentes y un ligero prognato. Aquí, estas son las orejitas X frágil. Bueno, aquí tenemos el macroorquitismo, también es frecuente las hernias inguinales. Y en cuanto a lo cardiovascular, podemos hacer prolapso de la válvula mitral, también podemos tener coartación de la aorta, arritmias, hipertensión. Ahora vamos a la causa genética por cuestiones de tiempo. Entonces, está ubicado en OXQ 27.3. La premutación se da entre 55 y 200 repetidos. Menor a esto es el rango normal. Y más de 200 repetidos causan la enfermedad como tal. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que cuando hay más de 200 repetidos, estos se metilan y no permiten la expresión de este gen. Entonces, básicamente es una enfermedad por ausencia de esta proteína, ¿no? De la proteína FMR1. Aquí están las características del gen. Y como tal, en este gen es igual, o sea, es muy importante para regular la expresión. Y es que tiene una expresión en diferentes tejidos también, pero sobre todo una expresión en sistema nervioso. Ahora, como decíamos, o sea, su expresión principal es en neuronas y a través del citoplasma. Sin embargo, también tiene una expresión nuclear. Entonces, en este caso, esta proteína tiene dominios que se van a unir a un subconjunto de RNAs mensajeros y que como tanto está funcionando como un factor de transcripción regulando otros factores de transcripción. Al interactuar inadecuadamente con ellos, pues lo que está bloqueando es la traducción de muchas proteínas que son sobre todo importantes para cuyos blancos son importantes para la maduración y el desarrollo estructural y funcional en la sinapsis. Entonces, esto nos lleva a una formación mucho menor de espinas dendríticas espinas y dendritas como tal en los pacientes con X frágil. Pero además, estamos viendo que puede cambiar la expresión, va a aumentar la expresión como tal de receptores metabotrópicos e inotrópicos como tipo AMPA y NMDA. NMDA, y estos van a estar sobreexpresados. Al contrario, los GABAérgicos y el receptor GABA van a tener un aumento en la degradación y alteraciones en el transporte y por tanto tienen de estar disminuidos. Y entonces vemos que este equilibrio entre excitación e inhibición está perdido. Por otro lado, también puede afectar los receptores GLU y entonces vamos a tener otra serie de alteraciones, ¿no? Además también puede afectar los canales SLAC de potasio y esto llevarnos también a alteraciones en la regulación de la neurona. Ahora, esto es a nivel del citoplasma. Sin embargo, también vamos a tener una actividad a nivel del núcleo donde va a alterar va a generar alteraciones a nivel de la estabilidad del DNA y también va a generar los daños en el RNA como tal por secuestro de RNAs, ¿ok? Y a su vez el RNA. Ahora, ¿cómo lo abordamos? Para el diagnóstico, pues en realidad lo que podemos hacer es un PCR, también podemos hacer estudios de metilación y también podemos hacer pues el gold standard, ¿no? Un Southern blot. Dependiendo del número de repetidos es donde vamos a rankear si ya sea la premutación como tal o la nación completa. Ahora, anteriormente a los estudios moleculares lo que hacíamos eran pues pruebas de fragilidad con mitomiciminasa, entre otros, o diepóxido diapoxibutano para poder generar sitios frágiles, ¿no? Entonces, en este caso, pues la misma ausencia de esta proteína lo que nos lleva es a rupturas dentro de este cromosoma, en este locus. Y acá tenemos un ejemplo de los diferentes PCRs. Recordemos que las mujeres como tal pues tenemos dos alelos
para el locus, y entonces tenemos números de repetidos normales, ¿no? Aquí tenemos 94, que es la premutación, contra 25, que sería lo normal. Pero acá tenemos un individuo en el cual a través de la meiosis materna hubo anticipación y tenemos más de 500 repetidos. En este caso ya no sería temblor y ataxia, sino ya sería un síndrome de X frágil como tal, con una importante discapacidad intelectual. El tratamiento pues va dirigido a la sintomatología. Podemos utilizar desde metformina para controlar la diarrea, para controlar la tendencia a obesidad. Sin embargo, podemos aumentar la presencia de náuseas, ¿no? También tenemos minociclina como tratamiento para la náusea, el dolor, bueno, entre otros. En general, lo que vamos a hacer es tratamiento a la sintomatología como tal, y tampoco existe como tal un tratamiento curativo, y aún no tenemos aceptado ningún tratamiento en cuanto a terapia génica u otros que están en investigación. Ahora, vámonos a la premutación, la entidad alélica, ¿no? Que se llama síndrome temblor-ataxia asociado a X frágil. Este también es un trastorno neurodegenerativo y está asociado al número de repetidos, pero este va entre 55 y 200. Afecta al 40% de los hombres y 16% de las mujeres que tienen la premutación. Quiere decir que su penetrancia es baja. No es como el X frágil, donde todos van a tener sintomatología. Aquí la presentación es más atenuada y aparte con penetrancia incompleta. Por tanto, y a pesar de esto, la realidad es que la prevalencia de la premutación es bastante común, bastante frecuente. Bueno, la edad media de inicio aquí va a ser un poquito más tardía, entre los 55 y 65 años, y a lo que nos va a llevar es una producción excesiva, ¿no? Anteriormente se metilaba y no teníamos la producción de la proteína y era un RNA tóxico. Bueno, aquí tenemos un exceso en el RNA para la formación de otras proteínas, ¿no? Es un secuestrador de factores de transcripción por esta forma anómala de plemamiento que tiene. Y bueno, aquí tenemos rápidamente los criterios del síndrome de temor-ataxia, donde tenemos los criterios mayores, que serían el temblor de intención y la ataxia cerebelosa, y los menores como parkinsonismo, neuropatía, déficit de memoria, alteraciones ejecutivas de la función cognitiva. Y bueno, tendremos que confirmar por el molecular. Y por otro lado tenemos los hallazgos radiológicos, que son lesiones en la sustancia blanca en los pedúnculos cerebelales medios y en el tallo cerebral. Y los menores, que son lesiones en sustancia blanca cerebral más inespecíficas, o en el esplenio del cuerpo calloso y atrofia cerebral moderada generalizada. Y bueno, neuropatológicamente podemos encontrar inclusiones intranucleares positivas para ubiquitina. En este caso, bueno, este histopatológico pues sería